En esta primera parte vamos a cubrir contenidos respecto a las etapas de las revisiones sistemáticas, de qué es el formato PICO y vamos a hablar de preguntas amplias versus preguntas específicas. En la segunda parte hablaremos sobre cómo se formulan los criterios de selección de una revisión sistemática y de cómo se seleccionan los desenlaces. Esta diapositiva resume los pasos de las etapas del desarrollo de una revisión sistemática. En este curso vamos a cubrir todos aquellos pasos. En este módulo nos enfocamos en la primera etapa, que tiene que ver con la definición de la pregunta usando formato PICO y que nos va a llevar a formular criterios de selección específicos para incluir estudios. En los siguientes módulos vamos a ver conceptos respecto a la búsqueda y selección de la literatura, la extracción de datos y el análisis y síntesis de los resultados de los estudios. Para comenzar, vamos a utilizar como ejemplo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto de los bloqueadores de receptor de interleuquina 6 para tratar COVID-19? Si bien esta pregunta nos puede parecer específica en una primera mirada, hay distintos ámbitos que no están lo suficientemente claros como para que cualquier persona que la lea la interprete de la misma manera. Por ejemplo, ¿de qué pacientes estamos hablando? ¿De pacientes con COVID-19 leve o severo? ¿Cuál es la comparación de interés? ¿Estamos comparando estos bloqueadores de receptor de interleuquina 6 con dar nada o con dar otro fármaco que se esté utilizando en estos pacientes? Hay además distintos tipos de bloqueadores. ¿De cuál estamos hablando específicamente? ¿Y cuáles son los desenlaces que nos importan? ¿Cuál es el efecto en qué? ¿En mortalidad, en hospitalizaciones o en duración de síntomas? Tal como se realiza al desarrollar una pregunta para un estudio clínico, los autores de revisiones sistemáticas se benefician de utilizar el formato PICO para formular sus preguntas. El formato PICO se refiere a los distintos componentes de la pregunta. P se refiere a la población o pacientes. I se refiere a la intervención. C se refiere a la comparación. Y O se refiere a los desenlaces o outcomes en inglés. Cuando pensamos en la letra P, población o pacientes, tenemos que describir las características más importantes de los pacientes. Por ejemplo, nos interesan pacientes con COVID-19. Nos interesan en este caso solamente aquellos con enfermedad severa. Y nos interesan pacientes de todas las edades. Cuando pensamos en la intervención, también debemos describir las características más importantes de la intervención. Por ejemplo, nos interesan dos tipos específicos de bloqueadores de receptores de interleuquina 6, tocilizumab y sarilumab. En este caso, nos interesa cualquier dosis y tipo de administración, pero puede que a algunos autores de revisiones sistemáticas le interese alguna dosis específica. Cuando pensamos en la comparación, debemos describir las características más importantes de la alternativa contra la cual estamos comparando la intervención. Por ejemplo, puede que a nosotros nos interese los cuidados estándar, que en la mayoría de los contextos sería dar corticosteroides por sí solo. Sin embargo, puede que a otro autor de revisión sistemática le interese otra intervención que se le esté dando a estos pacientes. Finalmente, cuando hablamos de la O los desenlaces o outcomes, debemos listar cuáles son los desenlaces más importantes en los que nos interesa conocer los efectos. Por ejemplo, para pacientes con COVID-19 que tienen enfermedad severa, nos van a interesar mortalidad, hospitalizaciones y
y duración de síntomas. En esta diapositiva vemos la pregunta pico que corresponde a la pregunta inicial. En este caso, todos los aspectos de la pregunta pico son mucho más específicos que los que vimos al principio. En pacientes con COVID-19 severo, ¿cuáles son los efectos de los bloqueadores de receptores de interleuquina 6, tocilizumab y sarilumab, comparados con cuidados estándar en mortalidad, hospitalizaciones y duración de síntomas? Un aspecto importante a definir cuando se está formulando la pregunta pico es si es que se va a abarcar una pregunta específica o una pregunta amplia. Una pregunta específica se enfoca en características específicas de los componentes de la pregunta pico y nos lleva a una respuesta exacta. Un ejemplo de una pregunta específica sería: ¿cuáles son los efectos de sarilumab comparados con no dar sarilumab en pacientes con COVID-19 severo? Podemos anticipar que la mayoría de los estudios que vamos a encontrar van a ser muy similares los unos con los otros porque los criterios de selección para aquellos estudios son muy específicos. Por otra parte, tenemos preguntas amplias que pueden abarcar un rango más amplio de componentes pico. La crítica a estas preguntas sería que no solamente estamos comparando peras con manzanas, sino que estamos incluyendo todas las frutas. La ventaja de este tipo de preguntas amplias es que la revisión sistemática va a proveer evidencia que se puede aplicar o generalizar a un contexto más amplio. Sin embargo, la desventaja es que tiene mayores desafíos metodológicos. Podemos anticipar que los estudios no van a ser muy similares los unos con los otros y tenemos que estar preparados para lidiar con esta dificultad de manera apropiada. En módulos subsecuentes vamos a ver cuáles son las formas de lidiar con esta heterogeneidad. Un ejemplo de una pregunta amplia sería: ¿cuáles son los efectos de todos los bloqueadores de receptores de interleuquina 6 comparado con cuidados estándar, cualquiera sean estos, en pacientes con COVID-19 de todas las severidades? A modo de resumen, la formulación de una pregunta es el primer paso para desarrollar una revisión sistemática. Y el formato pico ayuda a considerar los componentes fundamentales al formular una pregunta que se abarcará en una revisión sistemática. Esta es la segunda parte del segundo módulo del curso de Introducción a las revisiones sistemáticas de la literatura. En este módulo estamos describiendo conceptos relacionados con la formulación de preguntas pico y criterios de selección. En la primera parte de este módulo vimos cuáles son las etapas de una revisión sistemática, qué es el formato pico y cómo nos ayuda a formular una pregunta, y cómo elegir una pregunta amplia versus a una pregunta específica para abarcar en una revisión sistemática. En esta segunda parte vamos a hablar sobre cómo formular criterios de selección que nos van a ayudar a seleccionar los estudios a incluir y cómo seleccionamos los desenlaces. Esta diapositiva que hemos visto anteriormente resume las etapas del desarrollo de una revisión sistemática. En este módulo nos estamos enfocando en la primera etapa, que es la definición de una pregunta usando el formato pico y cómo se generan los criterios de selección específicos en base a esta pregunta.
En los siguientes módulos veremos aspectos respecto a la búsqueda y selección de literatura, la extracción de datos y el análisis y síntesis de resultados. Los criterios de selección, que son aquellos criterios de inclusión y exclusión, proveen detalles específicos sobre el diseño de los estudios que serán parte del cuerpo de evidencia de una revisión sistemática. Estos criterios aseguran que la selección de estudios se haga de forma reproducible. Vamos a utilizar como ejemplo la misma pregunta de la parte 1 de este módulo. En pacientes con COVID-19 severo, ¿cuáles son los efectos de los bloqueadores de receptores de interleuquina 6, tocilizumab y sarilumab, comparado con cuidados estándar en mortalidad, hospitalizaciones y duración de síntomas? Como vimos, el primer componente de esta pregunta era la P, población o pacientes. En el ejemplo, decidimos que nuestros pacientes de interés eran pacientes con COVID-19, con enfermedad severa y de todas las edades. Sin embargo, esto aún puede ser muy amplio y necesitamos ser un poco más específicos respecto a cada uno de estos aspectos para que aquellos que decidan si es que un estudio está incluido o excluido puedan tomar esta decisión con plena confianza. Por ejemplo, un criterio de inclusión respecto a pacientes con COVID-19 puede ser que el diagnóstico de COVID-19 esté confirmado por el test PCR y que la enfermedad severa se haya diagnosticado de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Nuevamente, estos son ejemplos de criterios de inclusión que los revisores sistemáticos podrían usar. No significa que sean los más correctos o que no se puedan mejorar. La idea de esta diapositiva es mostrar que, si bien tenemos una descripción general de nuestros pacientes, los criterios de inclusión tienen que ser un poco más específicos. Sería perfectamente correcto decir que vamos a incluir pacientes con COVID-19 diagnosticados de cualquier manera, no necesariamente confirmado por PCR, mientras sea explícito que este diagnóstico se puede haber hecho de cualquier manera. Nuestra intervención de interés era tocilizumab y sarilumab en el ejemplo. Los criterios de selección tienen que ser un poco más específicos respecto a qué régimen se va a aceptar. Un ejemplo de criterios de inclusión puede ser cualquier régimen, que significa cualquier dosis, cualquier frecuencia y cualquier día de administración. Y además que se pueden haber dado por sí solos o en adición a los cuidados estándar. Con respecto a la comparación, dijimos que nos interesaban los cuidados estándar. Nuestros criterios de inclusión entonces pueden ser más específicos para decir, por ejemplo, que es cualquier régimen de corticosteroides que los pacientes estén recibiendo y que además los pacientes en el grupo comparación pueden recibir cualquier otra intervención, por ejemplo, un antiviral, siempre y cuando esta intervención se haya también administrado al grupo que recibe los bloqueadores de receptores de interleuquina 6. Respecto a los desenlaces o outcomes, vamos a tomar como ejemplo uno de nuestros desenlaces de interés, mortalidad. Los criterios de inclusión pueden especificar que es mortalidad por cualquier causa, pero que tiene que ser medido en los estudios por lo menos hasta los 30 días luego de que se hizo el diagnóstico de los pacientes. Un segundo desenlace que podemos usar como ejemplo es la duración de síntomas. Los criterios de inclusión respecto a la duración de síntomas pueden especificar que vamos a incluir estudios en los que la duración de síntomas se miden con cualquier método de reporte, sea bien reportado por los pacientes, por un representante de los pacientes o medido por un profesional de la salud.
y además podemos especificar que nos interesa cualquier síntoma. Nuevamente, todos estos son ejemplos, no significa que estos sean los criterios de inclusión más correctos o que no se puedan mejorar. Esto depende de quienes estén haciendo la revisión sistemática y cuál sea el alcance de esta revisión. Finalmente, también tenemos criterios de inclusión respecto a los tipos de estudios, que a veces se agrega al final de la pregunta PICO para llamarle PICOT. Un ejemplo sería, vamos a incluir ensayos clínicos aleatorizados. Los criterios de inclusión, sin embargo, tienen que ser específicos y detallar qué diseño específico de ensayo clínico aleatorizado. Un ejemplo en este caso puede ser cualquiera, paralelo, adaptativo, en grupos, etc. Sin embargo, nuevamente, esto tiene que estar especificado. Todas las diapositivas anteriores se enfocaron en ejemplos de criterios de inclusión. Sin embargo, al principio vimos que hay criterios tanto de inclusión de estudios como de exclusión de estudios. Es importante destacar que los criterios de exclusión no son el opuesto de los criterios de inclusión. Por ejemplo, si un criterio de inclusión es ensayos clínicos aleatorizados, un criterio de exclusión no es estudios observacionales, porque los estudios observacionales no habrían sido incluidos de todas maneras. El hacerlo el opuesto o algo distinto es simplemente redundante e incorrecto. Los criterios de exclusión son características de los estudios que, aunque hayan cumplido los criterios de inclusión, resultan en la decisión de excluirlos. Por ejemplo, un estudio cumplía todos los criterios de inclusión, pero fue publicado solamente como resumen en una conferencia. O, a pesar de que cumplía todos los criterios de inclusión, se enfocaba en pacientes con una variante específica de COVID-19 y no en todos los pacientes. Finalmente, vamos a tomar unos minutos para hablar de la selección de desenlaces. Las revisiones sistemáticas deben incluir desenlaces que son importantes para la toma de decisiones. Cuando recién comenzamos a hacer una revisión sistemática, es fácil en pensar en bastantes desenlaces que van a ser potencialmente importantes. Sin embargo, no todos lo son y no podemos incluirlos todos por temas de viabilidad. Por esto, luego de considerar todos los potenciales desenlaces de interés, tenemos que considerar su importancia relativa e incluir los más importantes solamente. ¿A qué nos referimos con importancia relativa? Tomemos como ejemplo el desenlace eliminación completa del virus para ilustrar este concepto. El desenlace eliminación de virus, en este caso COVID-19, puede ser un desenlace importante si es que el objetivo de una intervención es prevenir COVID-19, ya que no va a haber virus que transmitirle a otras personas. Sin embargo, este mismo desenlace se vuelve menos importante si es que el objetivo de una intervención es tratar COVID-19 severo, porque en este contexto estamos lidiando con desenlaces más importantes como mortalidad, hospitalización, etc. En los siguientes módulos vamos a hablar del sistema GRADE, que nos ayuda a evaluar la calidad de la evidencia incluida en revisiones sistemáticas. En aquel momento vamos a proveer más detalles sobre qué es lo que es GRADE. Sin embargo, otra de las herramientas que GRADE nos provee es un marco teórico para seleccionar desenlaces. GRADE recomienda valorar cada potencial desenlace en una escala de 1 a 9, en donde números menores representan desenlaces no importantes y números mayores desenlaces críticos. La idea de este ejercicio es incluir solamente aquellos desenlaces que son importantes y críticos. Como vemos a la derecha, tenemos 3 grupos de desenlaces. Aquellos que se valoran de 1 a 4 son considerados no importantes,
aquellos que se valoran de 4 a 7 son considerados importantes y aquellos que se valoran de 7 a 9 son considerados críticos. Idealmente, nuestra revisión sistemática incluiría desenlaces importantes y críticos. Vemos en este mismo ejemplo que si pensamos en nuestra pregunta de interés, si bien potencialmente los 5 desenlaces listados son relevantes, mortalidad, hospitalización, efectos adversos, duración de síntomas y limpieza viral, cuando los valoramos unos con otros, vemos que mortalidad y hospitalización son críticas, mientras que limpieza viral es no importante y efectos adversos y duración de síntomas son importantes, pero no tanto como mortalidad y hospitalización. En este ejercicio es importante considerar desenlaces que reflejen beneficios y riesgos de las intervenciones. Finalmente, por motivos de viabilidad y porque como seres humanos no podemos manejar tanta información al mismo tiempo, idealmente una revisión sistemática incluiría aproximadamente 7 desenlaces. A modo de resumen, especificar criterios de selección permite operacionalizar la selección de estudios a incluir en una revisión sistemática y hacerla reproducible. Una revisión sistemática debe incluir los desenlaces más importantes para la toma de decisiones, considerando ambos beneficios y riesgos.